En el siglo XIII los mongoles lograron una serie de victorias prácticamente ininterrumpidas, obteniendo el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. En los 1240 devastaron Hungría, destruyendo el ejército del rey Béla IV en la famosa batalla de Mohi. Esta experiencia impactó profundamente a los húngaros y les hizo cambiar fundamentalmente muchos aspectos de su sociedad, ya que temían que los mongoles algún día regresarían. Como resultó, lo hicieron. En 1285, un vasto ejército mongol volvió a adentrarse en las tierras de los húngaros. ¿Cómo le iría a Hungría esta vez? De hecho, el resultado de la segunda invasión mongola a Hungría presenta uno de los episodios más impactantes y sorprendentes en la historia de los mongoles. Descubriremos cómo los húngaros lidiaron con esta segunda aterradora invasión hoy en Historia Real de las Cruzadas. En 1241, en la batalla de Mohi, una enorme fuerza de invasión mongola derrotó a los húngaros y sus aliados. Durante un año, los mongoles saquearon y devastaron el campo. Cuando los invasores finalmente se retiraron, una cuarta parte de la población de Hungría había sido masacrada y prácticamente todas las ciudades y pueblos habían sido destruidos. Después de este desastre, el rey de Hungría, Béla IV, se quedó para recoger los pedazos. Reconoció que su reino había estado mal preparado para la invasión mongola. Hungría contaba con escasas posiciones fortificadas. De hecho, muchas de sus ciudades no tenían muros. Solo los pocos castillos de piedra del reino resistieron a los mongoles. Además, el ejército del reino consistía mayormente en caballería con armadura ligera. En 1241, solo un pequeño contingente de caballeros templarios y caballeros teutónicos, vestidos con armadura pesada, lograron infligir daños graves a los mongoles. ¿Qué habría sucedido si un gran ejército de caballeros bien armados se hubiera enfrentado a los mongoles? Tomando nota, el rey Béla comenzó a implementar reformas importantes. En primer lugar, y más importante, Béla reorganizó a los jinetes de su reino en una nueva clase de caballeros montados fuertemente armados al estilo occidental. En 1247, hizo un trato con la orden de cruzados conocida como los Caballeros Hospitalarios, otorgándoles su frontera sureste a cambio de su ayuda para traer más caballeros fuertemente armados. Y levantando nuevos castillos de piedra. En 1248, el rey extendió el privilegio de la caballería, permitiendo que la estratificación media del reino sirviera en la caballería de un varón, siempre y cuando estuvieran equipados con armadura y un caballo. Animó a nuevos colonos a mudarse a Hungría, otorgándoles derechos de caballería y nobleza si podían equiparse para el combate. Otra lección de la batalla de Mohi: los ballesteros, que habían sido escasos durante la primera invasión mongola. Sin embargo, habían rendido bien contra los mongoles en 1241. El rey Béla llegó a un acuerdo con los venecianos, famosos por sus ballesteros. Por este acuerdo, al menos 1000 ballesteros venecianos entraron al servicio del rey húngaro. Finalmente, el rey Béla ofreció subvenciones e incentivos a cada ciudad húngara que se equipara con fortificaciones de piedra. Estas reformas dieron sus frutos, resultando en la construcción de unas 100 nuevas fortalezas. Todas las ciudades importantes de Hungría estaban ahora rodeadas por muros de piedra. El reino de Hungría fue transformado para el final del reinado del rey Béla IV. El rey Béla no viviría para ver el fruto de sus esfuerzos. Murió en 1270. Sus reformas serían probadas en 1285. Ese invierno, Nogai Khan, líder de facto de la Horda Dorada, dirigió su ejército hacia el oeste e invadió Europa Central. La Horda Dorada, representando el sector noroeste del dominio mongol, había operado como un kanato esencialmente independiente desde la fragmentación del Imperio Mongol
en 1259. Dada su ubicación, Europa Central era el terreno lógico para la expansión de la Horda Dorada. Nogai Khan estaba ansioso por someter a Hungría de una vez por todas. Nogai creía que los húngaros eran débiles. Había escuchado rumores de conflictos internos en Hungría, lo que pareció confirmarse cuando un gran número de cumanos fueron expulsados del reino y buscaron servicio con los mongoles. En 1241 los mongoles atacaron a Hungría en dos frentes. Nogai lideró una fuerza a través de Brasov hasta Transilvania, mientras que su pariente Talabuka marchó a través del paso de Berek en la Ucrania moderna hasta Transcarpatia. En ese momento el imperio mongol estaba en paz, mayormente libre de luchas internas por el poder. Por lo tanto, Nogai pudo desplegar una fuerza de invasión muy grande, que los historiadores estiman que contaba con un número de entre 30.000 y 50.000 hombres. Como de costumbre, los mongoles se centraron en la velocidad y la sorpresa. Era invierno y Nogai esperaba sorprender a los húngaros desprevenidos. Esperaba aniquilar fácilmente cualquier resistencia que encontrara. Inicialmente hubo señales de que la invasión podría no ir tan bien como se planeó. Talabuka, quien lideró el contingente más grande hacia el norte de Hungría, tuvo dificultades para abastecer a sus hombres. Esto se debió a las mejoras en las fortificaciones en Hungría. Los aldeanos locales habían huido a los castillos regionales, donde acaparaban su ganado y suministros de alimentos. Los mongoles se encontraron marchando a través de un territorio desprovisto de botín. Mientras pasaban de un castillo de piedra a otro, los mongoles comenzaron a sufrir hambre, y Talabuka perdió miles de hombres por inanición. Al principio de la campaña, los mongoles atacaron la ciudad de Pest, pero la ciudad ya había sido abandonada. Sus habitantes se habían refugiado en los castillos locales. Nuevamente, los mongoles no hallaron nada para saquear. Desde su bien fortificada base en Buda, un contingente de caballeros húngaros lanzó un exitoso ataque de acoso a la columna mongola, y las fuentes revelan que la reina húngara, Elizabeth de Sicilia, pudo observar la acción desde las murallas de la ciudad. Talabuka se frustró. Sus hombres pudieron saquear territorio hasta el Danubio. En algunos lugares infligieron grandes bajas a las poblaciones civiles. Pero en muchas áreas los aldeanos eran escasos, refugiándose tras los muros de una fortaleza cercana. Los mongoles no pudieron capturar ninguno de los castillos regionales y siguieron encontrando contingentes bien armados de caballeros húngaros. Con fortalezas bien defendidas cerca, los húngaros podían atacar, infligir bajas a los mongoles y luego retirarse a un lugar seguro antes de que Talabuka pudiera lanzar un contraataque efectivo. Una de estas batallas tuvo lugar cerca del castillo de Tarusko. Aquí los mongoles sufrieron una seria derrota y grandes bajas. Los caballeros húngaros pudieron infligir devastadoras cargas a los mongoles. Los húngaros victoriosos capturaron alrededor de 1.000 prisioneros durante este enfrentamiento. El encuentro decisivo ocurrió en las colinas del oeste de Transilvania. Aquí, el debilitado ejército de Talabuka se encontró de repente con el ejército real húngaro liderado por el rey Ladislao IV. A diferencia del ejército que los mongoles enfrentaron en 1241, esta fuerza húngara tenía muchos caballeros fuertemente armados. Con sus números reducidos y su moral baja, los mongoles fueron derrotados rotundamente por la carga determinada y bien cronometrada de los húngaros. Reconociendo que su situación era desesperada, Talabuka ahora ordenó una retirada de Hungría, pero en el viaje de regreso, su ejército fue emboscado por la gente de Seka, quienes lanzaron una rápida caballería ligera. Este último desastre casi destruyó el ejército de Talabuka, y para cuando el general regresó al territorio mongol, sus fuerzas habían dejado de existir. Un cronista incluso comentó que Talabuka regresó solo con su esposa y un solo caballo, seguramente una exageración, pero que resaltaba el nivel de destrucción de su ejército. Nogai Khan tuvo un poco más de fortuna.
Permaneció en Transilvania hasta la primavera de 1286 y logró saquear las ciudades de Regin, Brasov y Bistrita. Pero como Talabuga, Nogai no pudo capturar ningún castillo o ciudad importante. Después de derrotar al ejército de Talabuga, el rey Ladislao avanzó con su fuerza para atacar al anfitrión de Nogai. Sin embargo, para cuando el rey alcanzó a Nogai, las tropas húngaras y rumanas locales lideradas por Roland Borsa habían destruido en su mayoría al ejército mongol. Ladislao solo tuvo que acosar los restos del ejército de Nogai mientras se retiraba cojeando. La segunda invasión mongola de Hungría de 1285 contrasta fuertemente con la primera en 1241. A pesar de las graves bajas civiles en algunas regiones, los húngaros derrotaron rotundamente a los mongoles, y los líderes mongoles tuvieron suerte de escapar con vida. Las reformas llevadas a cabo en todo el reino de Hungría permitieron esta victoria decisiva sobre la invasión. Los fuertes castillos impidieron el avance de los dos ejércitos mongoles y les negaron el saqueo. De hecho, el hambre tanto como el poder militar de los húngaros debilitó a Nogai Khan. La adopción de armaduras al estilo occidental y el uso de caballería pesada también dio a los húngaros una ventaja importante. Nunca más los mongoles lanzarían una invasión importante a Hungría, o de hecho a Europa Central en general. Los resultados de la segunda invasión mongola a Hungría son un recordatorio importante de que las lecciones aprendidas de una gran derrota pueden crear la oportunidad para la reforma, la recuperación y la victoria futura. De hecho, en el futuro, un ejército húngaro invadiría el territorio mongol y finalmente se apoderaría de Moldavia de la Horda Dorada.